Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, sino también el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Muy bien, nosotros estamos hoy frente a la Biblia, el mejor manual de crianza, y vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 22. Juan capítulo 3, versículo 22. Y dice así la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 22. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Muy bien. Nuevamente encontramos aquí la gran diferencia entre este evangelio y los otros tres que ya hemos estudiado. El evangelio de Juan nuevamente empieza a hacer énfasis en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una escena donde hay unos discípulos de Juan que le dicen a Juan el Bautista: oye, mira, el que tú dijiste que era el Mesías también está bautizando personas, y resulta que las personas ahora van a él y ya no vienen a nosotros. Y entonces Juan el Bautista dice: sí, claro, es que ahora a él le toca crecer, a mí de crecer. Es Dios el que da los dones, y si las personas ya no vienen a ser bautizadas por nosotros, es porque ahora Él es el que es el protagonista principal. Es bien interesante porque en el versículo 31, miren lo que dice. Dani, ¿puedes leer Juan capítulo 3, versículo 31? Lee todo el versículo 31. Vamos a analizar paso a paso esos versículos, los últimos versículos del capítulo 3, campeón. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Aquí claramente nuestro Señor es mostrado como superior a todos. Él vino de lo alto, Él vino del cielo. Ese va a ser el mensaje que una y otra vez nos va a dar Juan. Y es que Jesús vino del cielo. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Y Él dice: nosotros somos terrenales, pero Él es divino.
Nosotros hablamos desde el punto de vista de la tierra porque nosotros no tenemos ni idea de las verdades del cielo como las conoce Él. Lee ahora el versículo 32, campeón. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Increíble, aquí está diciendo, Él, nuestro Señor Jesucristo, está dando testimonio de lo que Él vio en el cielo, de donde Él es. Él vino a contarnos las cosas del cielo. Él vino a decirnos las verdades eternas. Él vino a decirnos cómo es el cielo, de qué se trata la vida, cómo es la vida eterna pasada, presente, futura. Él nos vino a decir las verdades de Dios, pero qué pocos creen en Él. Eso es una verdad absoluta. Ahora vamos con el versículo 33, campeón. Todo el que acepta su testimonio puede confiar que Dios es veraz. Puede confirmar que Dios es veraz. O sea, el que acepta el testimonio de Cristo está aceptando la veracidad de la palabra de Dios. Pero el que rechaza a Cristo prácticamente está llamando a Dios mentiroso. Y si llama a Dios mentiroso, pues tendría que enfrentarse a Dios en un juicio. Y vamos a analizar en el juicio quién sale culpable, Dios o el pecador. El pecador sale culpable. Y entonces, si se enfrenta a un juicio contra Dios, le va a ir muy mal al pecador. Vamos con el siguiente versículo. Versículo 34. Pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Mire, otra vez, Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios. Versículo 35. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Sigue el 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira y el juicio de Dios. Bajo la ira del juicio de Dios. Aquí está hablando entonces la Biblia acerca de lo terrible que es estar bajo la ira del juicio de Dios, lo terrible que es rechazar al Hijo de Dios, porque si rechazamos al Hijo de Dios, nos tenemos que enfrentar a la ira de Dios. ¿Por qué nos tendremos que enfrentar a la ira de Dios? Pues porque somos pecadores, somos malos. Y si no aceptamos el regalo del cielo, vamos a enfrentar un juicio y nos vamos a enfrentar a lo terrible que es la ira de Dios. Ahora, ¿por qué nos vamos a enfrentar a la ira de Dios? Porque va a llegar un día de castigo. Hay que tenerlo por algo ciertísimo. Va a llegar un día de juicio. Por eso es que hay que aprovechar hoy que el cielo es gratis. Por eso es que hay que aprovechar hoy que Dios tiene las manos abiertas, que Dios nos está diciendo, vengan a mí, vengan a través de mi Hijo Jesucristo. Para eso es que Jesucristo fue enviado. Ya lo leímos en clases anteriores. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Pero los que rechazan a Jesucristo se han condenado a sí mismos porque están rechazando el regalo del cielo. Eso es algo terrible. Por eso dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Bien, vamos ahora con el capítulo 4. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento
porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados?». Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el Mesías». Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: «¿Qué quieres de ella?», o «¿Por qué le hablas?». La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?». Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: «Rabí, come algo». Jesús les respondió: «Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen». «¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?», se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: «Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha». Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: «Él me dijo todo lo que hice en mi vida». Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea,
Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Muy bien, fascinante. Hemos terminado este relato hasta el pasaje del versículo 42, 4:42. Bien, aquí encontramos una escena muy interesante y es nuestro Señor Jesucristo. Está cerca a un pozo, está ahí pegadito a un pozo al mediodía, tiene sed y llega una mujer al mediodía a sacar agua. Ella era samaritana, era rechazada obviamente por su condición. ¿Cuál era su condición? Pues había tenido 5 esposos y ni siquiera estaba casada con el hombre con el que ahora vivía. O sea, su reputación no era muy buena. No era muy buena. Y entonces, él estaba ahí y cuando ella llegó a sacar agua, le dijo: ¿me das agua? Y empezó a hablar con ella. Ahora, esto culturalmente no era bien visto. O sea, un rabino judío hablando con una mujer y samaritana y solos. O sea, culturalmente era algo muy mal visto. O sea, eso no estaba bien. O sea, los rabinos no hablaban con mujeres y mucho menos solas, a solas. No, eso no se hacía. Culturalmente, él no tenía por qué haberla saludado. Además que los judíos rechazaban a los samaritanos y entonces peor todavía. O sea que ella era mujer pecadora y era samaritana. O sea, su razón suficiente para rechazarla. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? No la rechaza. Nuestro Señor Jesucristo entabla una conversación con ella y le dice que Él tiene agua viva para darle. Ella está muerta espiritualmente y Él le puede dar agua viva para que espiritualmente viva. Aquí le está hablando del nuevo nacimiento, del poder del Espíritu Santo que la hará nacer de nuevo. Y entonces Él le habla acerca de lo que ella ha hecho en su vida, de su condición. Y entonces ella le dice: bueno, pero nosotros estamos esperando al Mesías y sabemos que el Mesías pronto va a venir. Y entonces Él se le revela a ella y le dice: yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Y ella cree en el momento, automáticamente cree en Él y va a dar testimonio de lo que Él le dijo. Aquí vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo no discrimina mujeres, hombres, niños, ancianos. No importa la reputación, no importa el estrato social, la creencia, no importa el estigma social o cultural. Nuestro Señor Jesucristo salva. Él claramente lo leímos allá en Lucas. Él vino a rescatar y a salvar a todo lo que se había perdido. Y entonces ella le dice: bueno, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que se debe adorar aquí en el monte Gerizim. Y él dice: no, ya con mi venida les voy a mostrar que ya no importa dónde se adora. Lo que Dios está buscando es personas que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, ya no se trata de una tradición religiosa, ya no se trata de un lugar geográfico, se trata del reino de Dios en el corazón de las personas. Lo repito, Dani, ya no se trata de un lugar geográfico, de un sitio de culto específico. Ahora se trata del reino de Dios que está en el corazón de las personas y Dios está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Y entonces los discípulos llegan y lo ven hablando con la mujer y se dicen: ¿qué? ¿El maestro está hablando con una mujer? ¿Por qué está hablando con ella? Y entonces le dicen: oye, pues, ¿alguien te trajo de comer? Mira, te trajimos comida. Y él dice: no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí les está dando una enseñanza. Mi sustento está en hacer la voluntad de Dios. Mi sustento no está en hacer mi propia voluntad, no está en satisfacer mis necesidades físicas.
mi prioridad, lo primero que yo vengo a hacer, de lo que realmente me sustento, es de hacer la voluntad de Dios. Y yo vine a predicar, vine a salvar, vine a recoger. Y los envío a ustedes para que recojan una cosecha espiritual. Los envío a ustedes para que todo lo que ya se ha predicado, ustedes vengan y recojan esa cosecha, porque los profetas han predicado acerca de mí, el Mesías, les está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Mesías, ahora vayan y recojan esa cosecha de hombres y de mujeres, de seres humanos. Dice que muchos samaritanos en esa ciudad creyeron en nuestro Señor Jesucristo por el testimonio de la mujer. Y ahí nuevamente queda claro, nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Miren lo que dice el versículo 42. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, o sea, no solo por tu testimonio, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Aquí nos está mostrando la Biblia nuevamente que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ya Juan el Bautista lo había dicho. Había dicho, miren, aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y aquí ahora son los samaritanos los que están diciendo, ok, reconocemos que Él es el Salvador del mundo. ¿Cómo así el Salvador del mundo? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Pues porque hemos pecado y estamos condenados al infierno. Y entonces necesitamos a un Salvador para que no vayamos a ese lugar. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios no es que las personas vayan al infierno. Dios no quiere eso. Dios por eso envió a su único Hijo para salvarnos. La Biblia claramente lo hemos leído, que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Bien interesante este pasaje. Entonces, en el capítulo 4, esta escena con la mujer samaritana nos deja una gran enseñanza, y es nuestro Señor Jesucristo se acerca y toca a los intocables, se acerca y salva a los rechazados, se acerca y salva a los estigmatizados por la sociedad o por la cultura. Nuestro Señor Jesucristo se acerca y salva a lo vil y a lo menospreciado. El cielo es un regalo. Ella simplemente fue, creyó en Él y dio testimonio de lo que Él había dicho de ella y había hecho por ella. Y entonces todos creyeron en Él, primero por el testimonio de ella y después porque lo vieron ellos mismos, lo escucharon ellos mismos. Jesucristo definitivamente es misericordioso y compasivo, lleno de amor inagotable. Eso es lo que nos enseña este gran pasaje del capítulo 4 con la mujer samaritana. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, lo vil y lo menospreciado. Vamos ahora con el versículo 43 al 45. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 p.m, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá.
y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Nuevamente se ve el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, y aquí está diciendo una frase para que lo escuche el público que lo está siguiendo, y es: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Recordemos, las personas incrédulas, así vean señales, prodigios, maravillas, milagros, si tienen un corazón duro, un corazón no arrepentido, nunca van a creer en Cristo. La clave para creer en Cristo es tener un corazón humilde, un corazón que reconoce su absoluta necesidad de Él. Nosotros debemos reconocer nuestra absoluta necesidad de Cristo. Capítulo 5. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te lo permite. No te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Aquí aparece nuestro Señor Jesucristo sanando en un día de descanso, y vuelve nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. El Evangelio de Juan ocurre, hay muchas narraciones estando él en Jerusalén, estando en el templo. El autor quiere mostrar su deidad, su autoridad sobre el templo, sobre cualquier tipo de tradición humana. Y aquí sana, y vemos nuevamente primero a los líderes religiosos judíos, a los fariseos. En vez de alabar a Dios por el milagro que se había hecho, viene su tradición torcida y legalista y dice: oye, ¿cómo así que fuiste sanado en el día de descanso? No puede ser. No puedes cargar tu camilla en el día de reposo. No les importaba el milagro que había hecho Dios, no les importaba el ser humano que había sido sanado, no les importaba que Dios estuviera con ellos en ese momento. Y ahora viene la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le da al paralítico y le dice: oye, deja de pecar porque puede venirte algo peor. Quiere decir, alguien que se acerca a Jesucristo y recibe su favor, hace también un compromiso para no volver a pecar. Recuerden que no es coherente alguien que practica el pecado y al mismo tiempo es seguidor de Jesucristo. No es coherente. Es totalmente incoherente. Practicar el pecado y ser discípulo de Jesucristo es absolutamente incoherente. Muy bien, hemos terminado nuestra clase número 113 de nuestro curso, El mejor manual de crianza. Grandes enseñanzas que nos deja la lectura de hoy. Jesucristo se acerca a los pobres en espíritu, a lo vil y a lo menospreciado. Él es misericordioso y compasivo. Y no pequemos porque el que tiene una relación con Cristo no practica el pecado. ¡Chao, amigos! ¡Chao!